Listo. Entonces, deseamos eso, ¿no? Entonces, recuerden que teníamos varias formas de aplicar estilos. Una de ellas, pues, es con el selector, digamos, general, que es el asterisco, el elemento general que aplica sucederse a toda la página por defecto. Después tenemos a selectores específicos, que son las etiquetas de HTML, o sea, todas las etiquetas que existen de HTML. Nosotros desde acá podemos crearle estilos a esas etiquetas, ¿sí? Después está las clases, bueno, en el orden jerárquico están las clases, ¿cierto? Que se representan con un punto, y las cuales yo puedo aplicar a muchos elementos a la vez en una página, ¿sí? O sea, puedo decirle que esta tenga menú y esta también tenga la clase menú. Y por último están los IDs, que serían los estilos más detallados y más específicos, que se aplican a una sola etiqueta HTML acá. Listo, una sola etiqueta. Entonces, eso es, digamos, a nivel jerárquico. Después hablamos de que existen tres formas de agregar CSS a una página. Una es con una hoja de estilos externa, otra es con los estilos aquí en la parte superior de cada página, que aplicaría solamente para esta. Y la última sería sobre estilos directamente sobre cada etiqueta, ¿sí? Ya sería como una personalización. Entonces, eso digamos todas las tres formas como yo podía agregar CSS. Y pues digamos que entre más específico, ¿cierto? Entre más específico sea, pues más prioridad tiene a la hora de aparecer o de ser visualizado en CSS. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, hasta el momento hemos hecho, pues hemos explicado también. Entonces yo les decía a ustedes, vamos a ver qué trata, estoy buscando la presentación. Entonces, lo único que nos queda en este momento es empezar a conocer, pues obviamente más etiquetas, ¿cierto? Y empezar a conocer más propiedades. Pero digamos que ya la parte jerárquica o de qué es una clase, pues eso ya debe quedar muy claro para construir el sitio. O sea, no que, bueno, profe, ¿por qué pone esto acá o por qué pone esto acá? No, ya eso tiene que quedar como, digámoslo así, comprendido. Y ya, pues, lo único que ya es empezar a alimentar esto, pues, conocer más propiedades que poco a poco pues vamos haciéndolo. Yo tengo una pequeña presentación, bueno, ya no es pequeña, es de 34 diapositivas, que poco a poco vamos abarcando, ¿cierto? Con lo de HTML. Lo último que vimos también en la clase anterior era esto. Yo les decía a ustedes que antes de la versión 5 de HTML, la gente o digamos los desarrolladores ya habían, eh, digamos, generalizado diferentes espacios dentro de una página. Entonces, ya se sabía que teníamos generalmente una página sin un header, que es un encabezado, tiene un nav, que es el menú donde se coloca el menú, tiene artículos o secciones donde va la información principal y tiene sidebar, que es la parte, digámoslo así, eh, la parte que, digamos, secundaria dentro de un espacio de una página web, ¿cierto? Es la parte secundaria. Y lo último es el footer, que es pie de página, el pie de página de una página, de un sitio web, ¿cierto? Que es donde da toda la información de contacto y todo eso. Yo les decía que todo eso se hacía por medio de divs, que son, pues obviamente, estas cajas que se van creando, ¿cierto? Pequeñas secciones. Y pues las personas o los diseñadores lo que hacían era ponerle un ID y ponerle eso. Entonces, eso se volvió como general, o sea, se volvió como estandarizado. Yo les decía a ustedes que generalmente en todo lo que tiene como con desarrollo y que tiene que ver con todo, se trata de estandarizar. Se trata de como que generar cosas estandarizadas porque eso facilita mucho el trabajo en grupo, ¿sí?
Cuando se hace un sitio web no usando estos principios, pues le va a quedar muy difícil a otra persona hacerle mantenimiento o de pronto si están haciendo sitios de varias personas, pues es muy difícil. Entonces siempre, como les digo, se busca es estandarizar las cosas para facilitar, como les digo, el trabajo. Entonces a partir de la versión 5, HTML lo que hizo fue crear etiquetas propias para que ya las personas no tuvieran que estar haciendo esto, ¿cierto? Div ID header, sino que de una vez se crea una etiqueta header. Esas etiquetas header yo les decía a ustedes que no cambian en absoluto con relación a un div, o sea, sigue siendo también un espacio o una caja, ¿cierto? Para colocar la información. Y todo eso es exactamente igual, todos esos son espacios que se crean, o sea, son como divs, o sea, todo eso es exactamente igual a un div, cada uno de ellos, solamente que ya tienen una palabra específica. ¿Listo? Tienen ya una palabra específica. Bueno, acá pues en la diapositiva que yo pues, después les haré llegar, pues se habla de qué se trata cada uno, ¿cierto? Que yo les dije a ustedes, el artículo y la sección son, digamos, espacios donde yo puedo colocar información principal. El aside, pues información secundaria, ¿cierto? El header y el nav, pues el header es el encabezado, es la parte inicial de un sitio web, donde podemos colocar un título, donde podemos colocar una imagen. Y el nav, pues es donde va la parte del menú, la parte de navegación. El footer, pues el pie de página, la parte inferior, donde pues va, digamos, cosas como el autor, el copy y el año que se hizo. Después de eso, existen una serie de etiquetas que son los inputs. Esos inputs los vamos a ver más adelante. En este momento no vamos a verlos porque es ya más relacionado con la parte de los formularios. ¿Sí? Prácticamente son etiquetas con las cuales yo puedo crear un formulario, o sea, los campos de un formulario. Lo único que digamos, bueno, aquí no están, es el campo tipo texto, que es el más usado. Pero antes de pasar la diapositiva, analicemos que, por ejemplo, todos son de tipo input, ¿sí? Todos son de tipo input. Input sería como una entrada, ¿sí? Como una entrada de datos. Entonces todo es input. Y lo que pues se está colocando acá es que a partir de la versión 5 se agregan una gran cantidad de etiquetas o de campos, perdón, nuevos. Porque prácticamente antes solamente existía el campo tipo texto y de pronto un botón por ahí y ya. ¿Sí? O sea, existían por ahí dos o tres cosas. Pero HTML5 ha ido creando campos y van especificando el tipo de campo. ¿Sí? Pues eso también va con relación a que la página se organice y tenga mejor clasificada la información. Entonces, por ejemplo, los campos tipo número, tipo color, tipo URL, tipo correo, tipo, todos esos son tipo fecha, pero especificados también, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso hace que mi página tenga mucho más detalle y yo les decía en la clase pasada, eso permite como tal posicionar mi página en sitios web, ¿cierto? Eso se le llama SEO. El SEO es poder adaptar o poder organizar mi página con todas estas cosas para que los sitios web, para que digamos los buscadores bueno, los buscadores como tal, los motores de búsqueda como Google, permitan que mi página aparezca en los primeros resultados según pues unas etiquetas o según de qué se trata mi sitio web, ¿sí? Entonces todo esto se llama SEO. Y como les digo, cuando ya estamos haciendo formularios, pues vamos a volver a retomar y vamos a ir mirando después qué hace cada una de esas propiedades. En este momento, pues muy por encimita ahí están los campos, ¿cierto? Que se pueden hacer en un formulario. Después de eso ya está esta parte que es supremamente importante, muchachos. Esto es como está, digámoslo así, creado, ¿cierto? Una caja o un div o un espacio. Entonces,
Aquí ustedes ven varias partes de la caja. La caja tiene, digamos, alrededor de ella varias propiedades que son las que me van a permitir a mí poder hacer maquetación, poder diseñar un sitio web. ¿Qué tiene una caja? Tiene, bueno, el contenido, pues que el contenido es lo que vaya a tener por dentro, sea texto, sea imágenes, o sean ambos, ¿no? Después de eso, vemos que las cajas tienen algo que se llama un padding. El padding es un espacio que se crea a partir de lo que tiene la caja para adentro. ¿De acuerdo? Es un espacio que se crea para adentro del límite de la caja. Ya ahorita pues les voy a mostrar. Después tenemos lo que es el border. El border es algo que yo puedo crear, digámoslo así, para visualizar los límites de mi caja o mi caja como tal. Cuando yo creo un div, como lo hemos visto ahorita, cuando hemos construido todas esas etiquetas, ustedes se dan cuenta que los espacios no se ven. O sea, la cantidad de divs que se crean acá, esto, ¿cierto? Como tal no se ven. Esto pues también debería poderse visualizar, esto también, y ninguna de esas se ve. O sea, es invisible porque el espacio todavía aparece en blanco. Entonces, yo por medio del border puedo hacer que esa caja, ¿cierto? Se visualice. Entonces, para eso se llama border, pues que también vamos a ir viéndolo poco a poco porque a veces se necesita. Y por último está el margin. El margin es una margen que se crea del borde o de la caja hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces es como lo contrario el padding. El padding es de la caja hacia adentro y el margin es de la caja hacia afuera. ¿Listo? Entonces no sé si queda clara esa parte. Profe, que viene una pregunta. El padding, ¿qué era? Que no me quedó bien claro. Tanto el padding como el margin son márgenes. Son un espacio que se crean alrededor de la caja. ¿De acuerdo? Pero entonces uno va hacia adentro, que es el padding, y el otro va hacia afuera, que es el margin. ¿Sí? Entonces, esas digamos, pero los dos son márgenes. ¿Qué pasa? Que un padding, pues un padding lo que hace es hacer que mi espacio se vuelva más pequeño porque de pronto quiero poner una imagen de fondo o algo por el estilo. Por acá en la diapositiva tengo otra explicación exactamente igual. Y el margin lo que hace es generar un espacio hacia afuera. ¿Eso con el fin de qué? Que de pronto yo necesito colocar una caja al lado de la otra, ¿cierto? Entonces necesito que esas cajas queden con espacios, queden separadas, no sean unidas, porque pues, finalmente siempre van a estar las cajas van a quedar una al lado de la otra, pegadas, ¿cierto? Sin absolutamente ningún espacio. Entonces, con el margin yo puedo generarle un espacio, pero entonces eso tengamos en cuenta que las cajas tienen un ancho y tienen un alto. Yo las puedo configurar con un ancho y un alto, ¿de acuerdo? Y pues el margin lo que va a hacer es que mi caja va a aumentar el tamaño, va a hacer que aumente ese tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, si mi caja tiene un tamaño de 500 píxeles de ancho y yo le agrego un padding de 50 y de 50, pues ya no va, ya mi caja no es de 500 píxeles, sino de 600, porque tiene 50 a este lado y 50 a este lado. ¿Sí? Entonces, esa es la margen. Y el padding, pues el padding es para adentro. Si digamos la margen es muy pequeñita, no me va a afectar el tamaño de la caja. Pero si el padding es muy grande, pues sí me va a afectar y también la caja va a crecer. Pero la idea es que los paddings sean internos y no afecten el tamaño de la caja. O sea, que si la caja es de 500, siga teniendo 500 después en el padding porque la margen es para adentro. O sea, que el padding tiene, digamos, más o menos 500 píxeles de espacio para poder generar una margen interna. ¿Sí? Entonces, ¿sí les queda clara esa explicación?
Sí, listo. ¿Quién más? Parte de Isaías. ¿Sí, sí les queda claro? ¿Nadie más? Isabel, bien, gracias. Fernanda. Listo. Entonces vamos a seguir con esta diapositiva y ya para después, ahorita hasta acá, hasta para que lleguemos a mirar la parte de, bueno, o sea, para mirar la parte de los espacios y hacer unos ejemplos. Entonces, en la parte del border, que es esta, yo les decía a ustedes que yo puedo crear, digamos, visualizar el borde o la línea alrededor de la caja, crear una línea alrededor de la caja. Pero ese borde tiene unas propiedades especiales. En este caso, el borde pide tres propiedades para poder ser visualizadas. ¿De acuerdo? Tiene que tener un color, pues que por defecto si de pronto no se coloca, pues va a colocar negro. Pero ahí yo puedo colocar cualquier tipo de color. Un tamaño, que un tamaño es en píxeles. Entonces yo le puedo decir que el borde sea de 4, 5, 6 píxeles. Igual puede ser mucho más grande. Eso también va a hacer que el tamaño de mi caja aumente, sea mayor, sea más grande. ¿Sí? Y el estilo ¿qué son? Pues por defecto, CSS tiene unos estilos ya predeterminados para los bordes, que son estos. Pues ninguno, hidden, dashed, dotted, double, group, set, offset, read y solid. Entonces cada uno de ellos tiene como una figurita diferente, ¿de acuerdo? A la hora de mostrar. Generalmente pues el más usado va a ser solid porque es la línea digamos normal. Pero pues acá hay otro. Por ejemplo, este me genera una doble línea y así sucesivamente. Como les digo, ellos ya tienen unos estilos predeterminados. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es usar esos estilos. Por último está este radius, que el border radius es, digamos, otra parte del borde y lo que hace es que yo puedo generar en las esquinas, volver redondo una caja o un espacio, es redondear las esquinas, ¿de acuerdo? Entonces, el border radius es eso, o sea, es por decirle cuántos grados quiero que las esquinas de pronto se vuelvan redondas. Entonces, con eso yo puedo hacer botones, porque generalmente todos los botones pues son totalmente rectangulares, y por medio del radio yo puedo hacer que un botón se vuelva, digamos, ovalado, ¿sí? Se vuelva ovalado, o sea, que no tenga como puntas en las esquinas, sino sea totalmente redondo. Entonces, el border radius lo que me permite es eso, ir creando esas esquinas, esas cajas algo redondas en las puntas. Eso pues obviamente ya lo vamos a hacer todo esto práctica de cada una de estas propiedades. Con eso, digamos, quiero dejar hasta este momento la presentación del archivo y es volver a mirar esa parte, pero desde un punto de vista, digamos, una perspectiva. Entonces, es lo mismo que veíamos en dos diapositivas anteriores. Tenemos esto que ustedes están viendo acá. Ustedes siguen mi cursor, creo que siguen mi cursor, ¿no? Eso que ustedes están viendo acá, esto que ustedes están viendo acá, como con el puntico rojo, es la caja. O sea, es un div, por ejemplo. ¿Sí? Es un div. Entonces, esto, yo les decía a ustedes, entonces, existe lo que es el padding. Entonces, el padding, si ustedes ven, lo está representando con este color azul claro, ¿sí? Y es un espacio hacia adentro. O sea, que si mi caja tiene 500 píxeles, ¿cierto? Si mi caja tiene 500 píxeles, entonces yo puedo generar acá un padding. Este padding puede ser, por ejemplo, de 50 píxeles. ¿Sí? Este padding. Ahora, mi caja tiene 500, entonces no afecta y eso se hace con el fin de, por ejemplo, que el contenido, en este caso un texto, pues se vea, aparte de mi caja, se vea un poquito más hacia adentro, centrada, o sea, que no se vaya a pegar tanto a los bordes de la caja. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso es prácticamente la funcionalidad del padding. Dice que eso es un elemento transparente, o sea, el padding no va a tener ningún color ni se va a poder visualizar. Es una imagen transparente y me permite a mí, como les digo, pues hacer que el contenido se vuelva un poquito más pequeño con relación a su caja. Listo. Lo siguiente que es, lo siguiente es la imagen. Yo a cada caja puedo colocarle una imagen de fondo. Eso se usa o se hace por medio de la propiedad del CSS que se llama Background Image. Ese Background Image me permite a mí colocar una imagen de fondo sobre una caja. ¿Sí? Entonces, ahí está el background, que pues obviamente después vamos a ir haciendo prácticas con él. Después existe otro que se llama Background Color. Y el Background Color es también ponerle un color de fondo a mi caja. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que mi caja sea de color azul, de color amarillo, y así sucesivamente. Esto lo vamos a estar usando ahorita bastante para poder empezar a trabajar con las cajas y con los espacios sobre cada una de esas cajas, de estos divs. ¿Listo? ¿Por qué sale esta imagen de esta manera? Porque aquí también hay un nivel jerárquico en relación al color y con relación a la imagen. Si ustedes le colocan a una caja una imagen de fondo y también le colocan un color, aquí les está mostrando cuál es la que tiene que aparecer primero. Si ustedes les colocan ambas, pues va a salir o se va a visualizar más la imagen, ¿cierto? Y después el color. ¿De acuerdo? Si ustedes no colocan imagen, pues va a aparecer solamente el color. ¿Esto con qué fin se hace? Esperen un segundo. Eso se hace con el fin de que muchas veces es necesario colocar ambas, porque cuando ustedes colocan una imagen de fondo, que la imagen puede ser un poco pesada, o sea, pues tiene un tamaño siempre grande, entonces muchas veces en el internet puede hacer que la imagen no se descargue completamente o se demore en descargar, ¿sí? De pronto por la lentitud del sitio, bla, 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 o pues la velocidad del internet. Entonces es bueno muchas veces dejar una imagen de fondo, pero no un color de fondo, que sea similar al color de la imagen. ¿Sí? Digamos, si la imagen es una imagen clara, entonces el color debe ser un color claro. O si la imagen es una imagen oscura, pues el color también tiene que ser un color oscuro. Esto con el fin de que cuando se va cargando la página web y si se demora en cargar la imagen, pues el texto, que pues generalmente va en contraste al color o a la imagen, pues se pueda visualizar desde el principio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes colocaron una imagen de fondo oscura, digamos, ustedes le pusieron, no sé, un filtro a la imagen y la imagen se ve oscura, y encima pues colocaron un texto. Ustedes pues lo que van a hacer es que el texto sea de color blanco, ¿cierto? Pero si ustedes no, digamos, si hay problemas al cargar la imagen y ustedes no le tienen un color de fondo, pues los sitios web, o sí, los sitios web por defecto, pues el color de fondo es blanco. Y si el texto es blanco, pues no se va a poder ver nada. Entonces, para eso es que se hace que se cree un color también de fondo, porque si yo coloco que el color de fondo es negro y el texto es blanco, pues no hay ningún problema, a pesar de que no se ha descargado la imagen, o se demora, o de pronto hay un error. Entonces, para eso es que se crea eso. ¿De acuerdo? Y por último está el margin, que si ustedes ven es también una margen transparente, pero que se está creando del borde de la caja. Mira, acá están las líneas punteadas representando las cajas, ¿cierto? Para afuera. Entonces, esto va a hacer que mi caja aumente de tamaño con relación al espacio de trabajo o del navegador. Entonces, el margin es eso, una margen exactamente igual al padding, pero es hacia afuera y el padding es hacia adentro. Después, por acá tenemos el border. Entonces, el border, miren, aquí está, es este color azul oscuro, ¿cierto? Ese es el border. Y pues lo que hace es, aquí se está representando que yo puedo en una caja, pues ponerle ese border como tal. ¿Listo? Entonces, Profe, señor. creo que todos usted no puede mandar para verla. Es que no se puede ver bien, digamos, es que yo sufro un problema de verlo, de ver lejos. Yo sufro miopía un poco. Entonces, para ver el documento, ¿sí lo puede enviar, profe? Claro.
Claro que Qué sí, pena con usted. ya lo estoy buscando Ah, para que lo descarguen. Igual ahorita, pues, si vuelven a ingresar, pues, volvemos y les paso el es para archivo. enviarme, profe. Listo. Profe, y otra cosa, qué pena, feliz día del profesor. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, ya les estoy pasando acá la, ya les estoy pasando acá el archivo. Listo, mire, ya les pasé. Igual ahorita si se vuelve a cortar, vuelvo y les paso el archivo para que se lo vayan viendo. Prácticamente eso tiene un resumen de todo lo que es el HTML, pues obviamente con otras cositas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hasta aquí pues vamos a ir viendo y lo que vamos a hacer es empezar a mirar las prácticas en conjunto, digámoslo así, con el trabajar con with, ¿cierto? El trabajar con with y el trabajar con head. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con eso ya podemos ir definiendo los espacios de trabajo como lo veíamos en la maquetación, ¿cierto? Entonces, tenemos un segundo acá. Va a buscar la imagen. Entonces, la imagen que nosotros vamos a diseñar, o la página, perdón, que vamos a diseñar es esta, ¿no? Entonces, ya tenemos los espacios, pero digamos que visualmente no se está viendo como eso, porque no le hemos agregado ningún estilo CSS. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ir agregándole poco a poco ese tamaño a cada una de las cajas. ¿Listo? En un principio lo que vamos a hacer también es colocarle solamente color de fondo para visualizar y ir creando los diferentes espacios. Ya después, pues alimentaremos con eh, todos los datos que están acá, las imágenes y vamos terminando el sitio. ¿Listo? Pero en un principio, pues vamos a hacer solamente la definición de cajas. Yo les decía a ustedes que esto lo que hace es tener una caja que tenga por dentro más cajas, ¿cierto? Entonces, yo les decía, por ejemplo, a ustedes que esta es una caja, esta es otra caja, por ejemplo, esta es otra caja, pero por ejemplo acá, esta caja tiene una caja acá, tiene otra caja aquí, y esta caja por dentro tiene tres espacios, está dividida en tres, una, dos y tres. ¿Sí bien? Entonces, ahí tenemos los diferentes espacios y eso es lo que toca ir construyendo a partir del HTML. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando nuestro sitio web. En un momento salgo de acá. Entonces tenemos nuestro sitio. Vamos a visualizarlo en el navegador. Ustedes se dan cuenta, pero lo único que tenemos texto. Y lo que vamos a ir haciendo es creando los estilos para poder colocar eso. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar esta primera parte, este header. El header, si ustedes se dan cuenta, es un espacio no tan grande. Esto más o menos puede tener unos, de aquí para abajo, o sea, de alto, puede tener por ahí unos 50 píxeles, más o menos. Y de ancho, pues de ancho sí, lo que vamos a hacer es dejarlo al 100% de mi página. Para trabajar con, digamos, los tamaños de cada caja, ¿cierto? O de cada contenedor, yo puedo trabajar en dos formas. Bueno, hay más unidades de medida, pero yo puedo trabajar en dos formas. Una es en píxeles y otra es en porcentajes. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajar y puedo decirle acá, por ejemplo, que esto tenga el 100%. Entonces, eso ya estoy trabajando en porcentaje. Y la altura la puedo trabajar en píxeles. Le puedo decir que sea igual a 50 píxeles. ¿Listo? Entonces,
por ejemplo, obviamente los píxeles son mucho más pequeños y el porcentaje pues ya es en relación a su espacio. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué etiquetas CSS se trabajan para eso? Pues para esta parte se trabaja el width, ¿cierto? Y para esta parte se trabaja el height. ¿Sí? Aquí creo que está mal escrito. Perdón. Borro esto. Width es bueno, creo que es ch. Aquí no hay diapositiva, está, pero en un momento busco. DTH. Así. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender en qué momento necesito usar píxeles, en qué momento es necesario usar porcentajes. ¿Listo? Digamos que un sitio web nosotros tenemos que combinar ambos. Digamos en algunos casos, pues porcentajes, que es ojalá lo que más es en la mayoría de los casos. Y en algunos casos vamos a trabajar píxeles. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle acá, vamos a crear este primer estilo. Vamos a hacer eso y pues vamos a agregarle un color de fondo para poderlo visualizar. Entonces, ahí tenemos una clase que ya hemos creado que se va a llamar header. Nosotros la tenemos acá. Aquí, header. Bueno, es una etiqueta, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es decirle a este header que vamos a colocarle una clase. ¿Por qué vamos a decirle que le coloquemos una clase? Porque nosotros estamos usando una hoja de estilos externa. Y lo que pasa es que si nosotros vamos a usar esa hoja de estilos en muchas otras partes, puede que este header no vaya a ser el mismo para todos lados. ¿Sí? Ese header no vaya a ser lo mismo para todos los lados. Bueno, aunque eso realmente aquí este no es un header, este sería un nav, una etiqueta tipo nav, sino que acá, bueno, acá lo colocaron como header, pero este es una etiqueta nav y este sí puede ser el header, porque este es la barra de navegación, que es el nav, y el header es, digamos, el encabezado de mi página. Pero va a basarme en los nombres que están acá, vamos a basarme en estos nombres para poder crear los estilos. Entonces, este header va a crear una clase que se va a llamar header. Esa clase todavía no la tenemos creada en CSS, ¿sí? O pues podemos también ponerle, para no confundirnos, vamos a ponerle el estilo menú. El menú ya existe allá, ¿cierto? El menú ya existe como tal. Entonces, solamente vamos a modificar ese estilo, cómo está hecho. Entonces, ya quité solamente el menú está aquí. Y lo único que vamos a hacer es ir a menú, que es este, y empezar a modificarlo o a agregarle las propiedades CSS para poder ir mostrando el sitio web. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta parte. La grabación, ¿listo? Entonces, lo que les estaba diciendo es que lo primero que vamos a hacer bueno, mentiras, podemos dejar acá la fuente, aunque la fuente realmente no es que por cada espacio estemos creando tipo de fuente, no. Esto realmente, si yo quiero hacer o poner un tipo de fuente, ya lo que hago es dejarla en una parte general, ¿cierto? Y ya, pues dependiendo de cada una de las etiquetas, pues yo voy colocando una fuente. Generalmente en un sitio web uno trabaja con unas 2 o 3 tipos de fuentes como tal y ya, ¿sí? No se crean tantos tipos de fuentes como estamos viendo acá. Esto era solamente como para empezar a ver va a comer huevo? la aplicación del CSS ¿qué? La aplicación del CSS en la página web. ¿Listo? Entonces,
Va a borrar esto, va a dejar un poco más limpio los espacios. Eso pues igual vamos, no sé si en algún momento vamos a usarlo, entonces voy a dejarlo solamente acá. Entonces, sobre la clase menú, que sí es la que vamos a trabajar acá, vamos a agregarle los espacios, o sea, el tamaño que estábamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, decíamos 50 píxeles de alto y 100%. Entonces, voy a decirle que me agregue el ancho. Entonces, el ancho decíamos que era el 100%, ¿cierto? Y el height, que es la altura, vamos a decirle que me lo coloque en 50 píxeles. ¿Listo? Ahí ya mi caja empieza a tener un espacio, ya estoy definiendo un espacio. Y para poder visualizarlo mejor, voy a colocarle de una vez un background color. ¿Sí? Y voy a decirle que esa caja sea de color, por ejemplo, amarillo. ¿Listo? Entonces, estas tres propiedades vamos a estarlas usando bastante para poder hacer la maquetación del sitio en un principio. ¿De acuerdo? Después pues ya iremos quitando los colores. Pero para que se vean, digamos, los colores como tal, vamos a hacer esto. Entonces, ya tenemos nuestro ancho, nuestro alto y nuestra color de fondo. Entonces vamos a visualizar, vamos a actualizar y listo. Tenemos ya nuestra primera configuración de una caja o de un espacio. ¿Sí? Si ustedes ven, de todos modos, a pesar de que tengo el color amarillo acá tengo un espacio blanco y también se alcanza a ver un espacio acá. Esto es porque el navegador por defecto hace que cada una de las cajas tenga, digo, por defecto, un padding o un margin. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Ya yo les dije a ustedes que se puede usar el inspector del navegador, que es una herramienta muy importante a la hora de hacer maquetación. Entonces, ustedes puedo seleccionar esto y si voy hasta acá, ¿cierto? Me va a mostrar que el header tiene... no, pero no es por eso, pero miramos por qué. Ahí está. Un segundo. Sí, ahí está. Es el H1 el que está generando esa margen. No es ni siquiera el header, sino lo que tiene por dentro. El que tiene por dentro tiene un margin, ¿sí? No sé si lo ven acá, es un margin superior o inferior. Tiene un margin de 21.4 píxeles y tiene un margen inferior de 21.4, que es esa margen externa. Recuerden, esa margen externa que se crea entonces de forma invisible acá. Entonces, por eso es que tengo un espacio arriba y un espacio abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a decir a nuestro H1, por el momento vamos a comentar para que no nos aparezca. Porque en este momento me interesa solamente ir creando los espacios. ¿Listo? Entonces, actualizo y ahí está. Bueno, de todos modos ahí se alcanza a ver un poquito un espacio en blanco, ¿cierto? Pero pues digamos que ya es como normal del sitio web, porque por ejemplo eso ya lo pones el body, y eso yo ya no lo puedo quitar. Ahí estoy mostrándoles que el margin que estamos viendo arriba es el body, ¿sí? Yo puedo decirle a él que el margin sea 0, claro, puedo decirle que el margin sea 0, ¿de acuerdo? ¿Cómo le diría? Vamos a ver quién me responde esto. ¿Cómo le puedo decir a él que el margin del body sea 0 en la parte superior e inferior? Bueno, incluso a los lados. ¿Cómo sería? ¿Nadie? ¿Nadie de pronto se le ocurre algo? ¿Cómo se podría hacer eso? Margin top, sí, pues, o sea, esa es la propiedad, esa es la propiedad del margin top. Pero hay algo más. Entonces, lo que haríamos nosotros es ir a la hoja de estilos. No, posición no, eso es otra cosa.
lo que haríamos es venir a nuestra hoja de estilos y así como le creamos un estilo a los párrafos, ¿cierto? Yo le puedo crear un estilo a la etiqueta body. Eso es, digamos, esta era la respuesta. Es crearle una etiqueta un estilo a al body de mi página web. Entonces, aquí yo le puedo decir margin. Como el margin está alrededor de todo, o sea, tiene el número 8 alrededor de todo, entonces lo único que hago es decirle acá que sea 0 píxeles. Entonces, ya ahorita más adelante les voy a explicar esto, que es lo que decía Edward Martin Top, porque hay otras formas también bueno, otras formas de hacer referencia al margen, ¿sí? Exacto, entonces arriba 8, abajo 0 y a los lados, bueno, esa es otra forma de configurar, ¿sí? Ya les iré explicando poco a poco eso que ustedes me están colocando en el chat. ¿Sí? En este momento vamos a dejarlo en 0 para que alrededor de todo coloque 0. Entonces ya tengo mi hoja de estilos, ya guardé, entonces voy a actualizar y listo, miren. Ahí ya no hay, digamos, ningún espacio en blanco, pero entonces miren lo que pasa con el texto. También el texto pierde o queda muy pegado con relación al borde de la página. Y por eso es que el body tiene por defecto un margin a los lados. Sí, un margin a los lados y en la parte superior e inferior, ¿sí? Que eso a la hora del té no molesta, ¿de acuerdo? Eso a la hora del té no molesta. Pero entonces era para hacerle la demostración. ¿Listo? Voy a borrar el estilo, voy a borrarlo porque voy a dejarlo como está por defecto. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos nuestra primera cara. ¿De acuerdo? ¿La altura está bien? Sí, está bien. El ancho pues es 100% y la altura pues como les digo está bien. Entonces ya tenemos acá el menú, una primera configuración. Fondo, un alto y un ancho, ¿cierto? Y el color. ¿Por qué el alto no lo coloco en porcentajes? ¿Sí? Porque el alto, por ejemplo, no le pongo el 5% o el 10 o el 20%. En algunas partes o en algún momento sí vamos a hacer que los altos o el fuera alto sean porcentajes. Pero acá hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando yo hago una caja, bueno, tendría que haberme ido por acá. No, la razón por la cual yo uso, digamos en esta primera parte, uso píxeles en altura, ¿cierto? O sea, pongo 50 píxeles de altura, es porque yo lo estoy aplicando sobre esta propiedad. ¿Y qué pasa? Esta propiedad, no es por ninguna otra razón. Es porque esta primera propiedad o esta primera etiqueta, digamos que ellos tienen, si ustedes se están dando cuenta acá, una etiqueta puede tener por dentro más etiquetas, ¿cierto? Eso es como decir que el header es el hijo del body y pues obviamente el body es el padre. Entonces, y eso también lo va a usar, ese concepto de padre y de hijo se va a usar mucho acá, incluso va a haber hermanos también y hasta primos, ¿de acuerdo? Ese concepto lo voy a usar mucho, pues ya más cuando estemos hablando también un poco más avanzado de CSS. Pero entonces aquí decimos que el header es hijo de body, porque está por dentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas etiquetas que sean hijas, por ejemplo, del body, las alturas tienen que ir en píxeles. ¿Por qué? Porque el body nosotros no lo hemos configurado, o digamos que es un espacio que no tiene como tal, mira acá estamos viendo el body, no tiene como tal una altura definida, ¿de acuerdo? O sea, la altura de él es, digámoslo así, infinita, o se adapta según el contenido, pero como tal, si ustedes averiguan la altura de él no tiene una altura, o sea, no tiene una propiedad que diga, que el body vale, mide, no sé, 200, 500, 600 píxeles, no. Él se va creando, el body, la altura se va creando con relación a lo que tiene por dentro. ¿Sí me hago entender? Es como ustedes colocar, no sé, una bomba y por dentro de la bomba ir colocando cosas. Pues la bomba se va ampliando con relación a lo que se va colocando por dentro, ¿cierto? Entonces, si usted coloca, no sé, una bomba de esas que decoran, por dentro les colocan bombas,
bombas y les colocan un resto de vaina. Entonces, la bomba se va ampliando con relación a lo que tiene por dentro. Entonces, pasa lo mismo acá con el body. El body se va volviendo más alto con relación a todo lo que tiene por dentro, que pues son todas las etiquetas que nosotros construimos, ¿sí? Entonces, la altura, como les digo, es variable, y si ustedes incluso, yo me ubico acá, ven una línea acá punteada, ¿cierto? Y es todo lo que vale el body de altura. Pero esa altura, pues, ya valor de la redundancia, va cambiando con relación a su contenido. Entonces, al no tener una altura fija, yo no puedo usar porcentajes, ¿de acuerdo? Yo no puedo usar porcentajes. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo calcular, por ejemplo, el 20% de la altura del body. O sea, no sé, el navegador no permite hacer eso. Entonces, si yo hago esto, él no va a poder calcular porque el body no tiene una altura fija. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, dejo el 20% acá y actualizo, miren lo que pasa. La caja amarilla desaparece porque no tiene, pues también le pasa algo muy similar. La caja amarilla no tiene nada por dentro. Todo esto lo comenté. Pero si yo coloco, vamos a colocar ese texto, pero lo voy a colocar, bueno, lo voy a dejar así, nada. Y actualizo, ahí se alcanza a ver. Pero si ustedes se dan cuenta, el color amarillo, la altura no es un 20%, lo que está haciendo él es tomando una altura con relación al texto. Si el texto es más grande, la altura, la caja va a tener una altura también más grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá coloco un BR, que un BR ustedes ya saben que es para dar un salto de línea, y acá coloco otro texto y actualizo, miren que el color amarillo se adapta a él, o sea que no me está tomando en cuenta el 20%, ¿sí ven? Entonces por eso no se usa el porcentaje al principio, o sea, con todas las etiquetas que son hijas del body, ¿sí? No se usa ese porcentaje. ¿Cuándo yo puedo usar el porcentaje en la altura? Cuando tenga por dentro de estas etiquetas, a las cuales sí les coloco una altura fija, eso yo les llamo altura fija, para ponerle píxeles, a ellas sí les puedo colocar, si tengo más etiquetas por dentro, a ellas sí les puedo decir que me calcule el porcentaje, porque las cajas tienen una altura fija. Por ejemplo, yo le digo al header aquí que la altura sea de 50 píxeles, como lo tenía. Voy a dejarlo incluso un poco más grande, voy a dejarla por ahí en 80. ¿Sí? Entonces, si vengo acá y actualizo, ahora sí se está creando 80 píxeles de altura sin importar el texto. ¿Sí? Incluso veíamos en el ejemplo anterior que incluso no teníamos ningún texto y la caja se visualizaba. O sea, yo puedo borrar esto, ¿cierto? Puedo dejarlo vacío y aún así la caja sigue estando. ¿Listo? Porque le estoy colocando una altura fija, que la altura fija la puedo colocar en píxeles. La altura en porcentaje o un tamaño en porcentaje pues va calculado según la etiqueta padre. ¿Qué pasa con el ancho? Pues que el ancho es 100% y en este caso sí permite calcularlo por el ancho de la caja. En este caso pues el 100% es todo el ancho del sitio web. Y lo que les digo a ustedes es que la idea es que lo tratemos, casi que la mayoría de las cosas tratarlas en porcentajes, ¿de acuerdo? Esto sí, digamos que no sé por qué sí permite de un lado y del otro, pues empezando porque el body pues calcula su altura con relación a la pantalla donde se está visualizando. Por ejemplo, si yo reduzco esto, ¿cierto? Yo reduzco, pues lo que está haciendo es calcularme siempre va a ser el 100%, pero pues digamos que el body siempre va a cambiar, ¿cierto? Con relación a la forma como voy moviendo el sitio, que es esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, ahí son 508, ahí son 337 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver más adelante que se llama diseño responsive, y es que el diseño se va adaptando a cada una de las diferentes pantallas. ¿Qué pasa si yo dejo el ancho en píxeles? Digamos, pongo 800 píxeles.
Pues empezando que dependiendo de la pantalla pues va a cambiar. ¿No? Estos son 800 píxeles, todo esto que estamos viendo de aquí para acá. ¿Sí? Todo esto son 800 píxeles, todo esto, de aquí hasta acá. ¿Sí? Todo esto son 800. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo a cambiar la altura de mi sitio web, miren lo que pasa, que en algún momento la página va a ser tan pequeña, pero digamos que la caja sobrepasa, queda más o menos por acá. Y por eso es que nosotros vemos esta barra de desplazamiento, ¿sí? Porque ya la pantalla, ¿cierto? De mi navegador es tan pequeña que ya no alcanza a ver la caja. Entonces, por eso no es recomendable usar, por ejemplo, píxeles para el ancho, ¿sí? Porque vamos a tener este problema. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a él que me lo genere en píxeles, en porcentajes, perdón. Yo le digo acá 100%, ¿sí? 100%, es un 100%, entonces, listo, ya desaparece la barra de abajo porque siempre va a tener el 100%. O yo le puedo decir a él que me coloque el 50%, ¿sí? Ahí está. Y siempre se va a calcular el 50% con relación al ancho de mi página, ¿sí? Siempre va a calcular el 50% con relación a ese ancho. ¿Ya clara esa parte, muchachos? O sea, profe, que si, por ejemplo, se pone en la pantalla el 60%, pues, por ejemplo, así del estilo, entonces se ve el 60% de la pantalla con la barra amarilla. Sí, exacto, exacto. Sí, la anchura siempre, pues digamos que como les digo, siempre va a ser en porcentaje. Pues se puede poner en píxeles, pero es que si ustedes piensan en la parte responsive, o sea, digamos, que tu página web va a ser visualizada en un celular, en una tableta, pues puede que en algún momento afecte, porque como les digo, va a ser un tamaño fijo. O sea, si yo lo pongo en píxeles, el ancho va a ser fijo. Pues, por más que yo lo vea en un celular, eso siempre va a valer eso, 50 píxeles. Entonces puede que en una pantalla muy grande, ¿cierto? Esa anchura, digamos, ese espacio no se va a visualizar muy bien, pero puede que en otras partes sí. ¿Cuándo puedo usar, por ejemplo, eso? No sé, cuando digamos quiero colocar una imagen y esa imagen sea igual en todas las pantallas donde se vea. Entonces ahí sí puedo colocar que el ancho sea en un porcentaje. Ahora, lo que me dice ahí, sí, claro, el 60%, él siempre va a calcular, si yo coloco un 60%, siempre va a calcular el 60% con relación siempre al ancho de mi página, ¿sí? Es que si yo voy cambiando el ancho de mi página, de mi página lo voy cambiando, entonces él va calculando ese porcentaje. Por eso es que la idea es que quede en porcentaje, porque digamos que visualmente es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, el ancho va a ser siempre en porcentaje y la altura en un principio, recuerden, para las etiquetas padre, ¿cierto? Para las etiquetas padre va a ser en píxeles, la altura. ¿Listo? Porque pues no me va a permitir calcular. Ya en adelante las etiquetas que van por dentro de ellas, sí las puedo, si quiero, calcular en porcentajes. ¿Listo? O sea, yo puedo acá tener un div, una caja. A esa caja le va a poner, no sé, una clase llamada título. ¿Sí? A una clase llamada título. Entonces voy a venir acá, creo una clase llamada título y le digo que la altura sea el 30% y va a colocarle un color. El color que va a poner es el, no sé, dice tierra, vamos a ver, tierra. ¿Listo? Aquí ya le estoy poniendo la altura en porcentaje, pero es porque esa etiqueta, repito, esa etiqueta donde estoy aplicando ya tiene como padre el header, y el header tiene una altura fija, que tenemos puesto también en CSS, que es esta. Entonces ya va a calcular el 30% de 80 píxeles. Entonces, venimos acá, me faltó guardar. Bueno, pongámosla acá, pues vamos a ponerle acá un width, aunque sería que no tiene ningún problema. Pero bueno, título, no sé si lo apliqué bien. Y class, título, actualizamos.
Ahora vamos a analizar qué puede estar pasando. Entonces vamos a venir acá, vamos a decirle acá header y vamos a decirle acá. Sí se está viendo, pero porque si ustedes ven acá cuando seleccionan aparece aquí el espacio seleccionado. Perdón, estoy embarrándola acá. No es color, color es para el texto. La propiedad color es texto, es background color, y es ahora sí color de fondo. ¿Listo? Ahora actualizamos y listo, aparece. Ahí aparece. Entonces, ese es el 30%. Entonces, para no estar cambiando, muchas veces para no estar cambiando acá de que, bueno, cambiamos los 50, 60, yo lo que puedo hacer, y por eso es digamos que el inspector del navegador es de muchísima ayuda, ¿sí? Yo puedo desde acá visualizar los estilos que acabo de crear. Cuando ustedes lo alcanzan a ver, acá está la clase título y está lo que puse. Entonces, yo desde acá puedo directamente ir modificando. Entonces, mire, por ejemplo, ese es el 50%, o puedo decirle que sea el 60%, ¿sí ven? Entonces, desde acá yo puedo modificar sin estar yendo al editor y volver, ¿sí? Porque eso sirve mucho cuando ustedes, digamos, están organizando una página y de pronto, no sé, hay una parte donde usted no les cuadra exactamente, entonces están yendo al editor, cambie, revise, no, está muy grande o muy pequeñito, entonces vaya y pongo otra vez y así sucesivamente. Para no tener ese desgaste, entonces, desde nuestro inspector, que lo tiene en cualquier página, en cualquier navegador, ustedes pueden hacer esto y pueden tener modificaciones. Ahora, esto que ustedes hagan acá, pues no se guarda, ¿no? Si yo actualizo nuevamente, pues se pierde esos cambios. Pero sí tengo al menos una forma, o al menos me va a decir que, o puedo visualmente ver si está bien o no. ¿De acuerdo? La propiedad width, como les decía, aquí no necesito, al menos que quiera que la caja de color esta verde sea más pequeña con relación a su caja padre, que es la de color amarillo. Si es así, yo puedo decirle acá que el ancho no sea 100%, sino que sea más pequeño. Por ejemplo, un 50%, ¿sí? O un 60, o pongámosle, 40%. Ahora, todo esto también, si es en porcentajes, pues se va a calcular según el tamaño. Entonces, yo vuelvo pequeña mi página web, pues la caja también se va calculando el 40% con relación a ella, pues también a la vez va calculando con relación a su navegador. ¿Sí? Bien. Ahora, no pasa lo mismo con la altura, porque recuerden que la altura tiene una altura fija. Entonces, ahí sí no va a pasar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Lo único que va a pasar es que sale una barra de desplazamiento acá. Pero que eso es normal a la hora de ver nuestras páginas. Entonces, en este caso, no sufre, bueno, de pronto sí sufre un pequeño cambio acá, no sé por qué será, pero pues digamos que no es como significativo, se modifican como unos 2 píxeles más o menos, ¿sí? Entonces como por algo acá de esta propiedad 267, que es como la altura, pero bueno. Entonces, esta es, digamos, la forma en que yo puedo trabajar los porcentajes, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá de aquí en adelante es calcular o es crear la maquetación. Una muy buena forma de usar esto es, voy a borrar esto, no lo necesito por el momento, o sea que esta etiqueta acá no la necesito. Ya una buena forma de trabajar es ir haciendo mis espacios, ¿cierto? Aquí coloco 100, ir haciendo mis espacios y ir maquetando todo como va a quedar mi sitio web. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta primera parte, seguiríamos con esto. Entonces, se haría exactamente lo mismo. Venimos acá, la siguiente caja es esta, que es un div, y esta caja le vamos a decir que nos cree una clase que se va a llamar, se llamaba Hero,
Hero. Vamos a colocarle acá Hero. Venimos acá al CSS, ¿cierto? Entonces creamos, esto yo creo que lo puedo borrar también. Creamos una clase llamada Hero y repetimos el procedimiento. Entonces le decimos a él que el width sea del 100%, ¿sí? El height sea de unos 400 píxeles y el background color sea, por ejemplo, azul. ¿Listo? Ya ahí tenemos nuestro otro estilo para el espacio Hero, que es este. Entonces actualizamos y ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro espacio. Voy a borrar los textos internos, porque de pronto me están generando un espacio, pues obviamente después vamos mirando cómo se coloca eso, pero por el momento solamente vamos a dejar nuestras cajas. ¿Sí ven? Entonces, miren, tenemos un espacio para la parte del menú, donde va la parte de Hero, que sería como una imagen de fondo, que sería esta, y seguiríamos con el resto de secciones. Entonces, esta, por ejemplo, es un espacio similar a este, bueno, es un poco más grande. Después tenemos esta otra parte que también es igual, esta es igual de grande a esta. Esta también, todas estas tres son iguales de grandes, de altas. 1, 2, 3. Y después está el footer. ¿De acuerdo? Entonces, voy también limpiando esta parte para no. Ya tenemos entonces esta, vamos a hacer esta, que es como works, trabajos, acá, trabajos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar, puede ser, bueno, puede ser esas etiquetas section. Recuerden que esas etiquetas son exactamente igual a un div, ¿no? Entonces el section, vamos a colocarle una clase que se llame works, con relación a esta palabra acá, work, ¿cierto? Trabajo. Entonces, creo acá mi clase, vengo acá, work, y hago lo mismo, ¿no? Creo entonces un width, pero entonces, ¿qué pasa con el width? Por ejemplo, el width, ustedes se están dando cuenta, se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, siempre es 100%. Entonces, lo que yo puedo hacer para no estar repitiendo es hacer en algún momento, o en alguna parte de acá, yo puedo hacer dos cosas. Una, o crear una clase que se llame, por ejemplo, ancho, y ese ancho le pongo un width del 100%, ¿cierto? Aunque bueno, analicemos algo. Voy a borrar este del menú, ¿listo? Voy a borrar del menú el ancho. Actualizamos. No pasó nada, no cambió nada. ¿Por qué? Porque él por defecto hace que las cajas tengan ya el 100%. ¿Listo? O sea, al principio, todas las etiquetas padres tienen el 100% del ancho, o sea que no hay ningún problema, no hay que estarlas colocando. ¿Sí? No hay que estar colocando ese ancho. Entonces, por ejemplo, este ancho aquí sobra, ese de acá también, bueno, y ese ancho también, si lo va a hacer, también sobraría, no lo necesitaría. Solamente entonces necesito colocar es alturas. Esto también lo borro. ¿Cuándo sí necesito poner un ancho? Pues cuando quiero que sea menor al 100%, ¿sí? Un 50, un 70, un 90. De resto sí, digamos, por defecto él toma el 100%, siempre. Todas las etiquetas, incluyendo las hijas, siempre van a tomar por defecto el 100% de su caja padre, en la altura, ¿sí? Perdón, en el ancho. En la altura sí toca definirle, porque si yo no le defino, pues él va a tomar la altura con relación a lo que tiene por dentro, como digamos ahorita que era el texto. Entonces en Words vamos a dejar una altura más o menos de 600 píxeles, porque es un poco más grande que la de Hero. Y vamos a colocarle un background color que sea rojo, ¿sí? Entonces, si vengo acá y actualizo,
tenemos ya nuestro espacio. Bueno, está como un poco grande, vamos a bajarle un poquito acá, bajarlo en 500. Listo, entonces tenemos nuestro espacio y tenemos esta parte aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra clase existe? Sí, existe esta que se llama filters. Les voy a crear acá mi clase. Y como les decía, si ellos tienen una altura igual, que en este caso son como similares las dos alturas, voy a colocarle un background. Los colores los trato de dejar lo más llamativos posible pues, para poder visualizar. ¿Listo? O pues que son también los colores primarios, ¿no? Bueno, pero no le he puesto eso aquí a la... Esa sería, bueno, sí podría ser un artículo. Sí, entonces que igual no importa el orden entre los artículos y las secciones. Listo, mira, ahí está. Y después tenemos esta parte que es la de testimonios. Entonces, lo mismo, vamos a crear acá otra sección, digamos, con la clase testimonios. Entonces, creo acá mi estilo. ¿Sí? Creo acá mi estilo. Y acá les coloco el alto, 500 píxeles, y vamos a colocarle un background color que sea este índigo, como morado. Entonces, venimos a nuestra página y ahí está, ¿cierto? Por último sería el footer. Entonces el footer, que es este que estamos viendo acá, voy a crearle una clase llamada footer, o bien, como quieran. ¿Sí? Que creo que está aquí la imagen, dice footer. Entonces vamos a crearle acá la clase footer. Vamos acá. Y aquí creo la clase footer. La altura, vamos a decirle que sea más o menos unos 150 píxeles. Y vamos a decirle que el color, el background color, va a ser este verde, ¿sí? Verde menta. Listo, ahí está. Entonces, ya tenemos en un principio nuestros espacios, nuestras cajas más, digamos, más generales. ¿De acuerdo? O sea, ya tenemos todas esas cajas principales que estamos viendo acá. Ya después, de aquí en adelante, pues toca empezar a crear las cajas internas. ¿Listo? Algo muy importante que nos va a permitir a nosotros, si ustedes desean, esto ya de cada quien, es simplificar de pronto algunas cosas. Por ejemplo, que era lo que quería hacer ahorita con el ejemplo del ancho, pero que es más fácil con esta parte. Digamos que yo voy a crear una clase aquí que se llame módulos, ¿sí? Y este módulos yo puedo decirle que tenga una altura de 500, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta clase solamente me tiene esta propiedad. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá tres clases que tienen la misma altura. Esta, esta y esta. Entonces, lo que yo puedo hacer también es que esto lo borro de aquí, ¿cierto? Pues obviamente se va a perder en ese momento la altura. Pero lo que yo hago es decirle acá a esas tres partes que me agregue la clase módulos. ¿Sí? La clase módulos. Entonces, eliminé de esta la altura, porque son exactamente iguales. Las tres tienen la altura de 500. Pero la eliminé y la dejé en una sola clase que se llama módulos, el cual tiene la altura de 500. Y se la apliqué aquí. Recuerden que yo puedo en una etiqueta poner más de una clase. Es decir, vengo acá y actualizo, se van a dar cuenta que sigue siendo exactamente igual.
Lo único es que, por ejemplo, si yo veo que las cajas están como muy grandes, entonces se me facilita un poco venir acá y decirle que entonces las cajas tengan más o menos unos 450 píxeles. Entonces, automáticamente, si ustedes ven, hace un cambio y ya no se ven tan altas, ¿sí? Y como les digo, son una clase para todas las etiquetas. Incluso si más adelante voy a crear más cajas, pues entonces que vayan a tener, digamos, ese espacio, pero lo único que hago es agregarle la clase módulos en vez de estar sobreescribiéndolas. Eso pues ya digamos cada quien va mirando cómo simplificar el trabajo, ¿sí? O sea, de ambas maneras está bien, solamente que pues ya digamos como cada uno se vaya adaptando, como cada uno vaya viendo si cómo es más fácil poder construir o poder mantener sus estilos, ¿de acuerdo? Pero esa es una de las formas como yo puedo simplificar el trabajo, creando esas clases y aplicándolas de manera general a otras, teniendo la facilidad de poder aplicar más de una clase en una etiqueta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, vamos a continuar acá, mirando qué puede seguir. Listo. Entonces ya tengo todos mis espacios, ya tengo toda mi página. Si ven que ya casi ni se, o sea, casi ni se tiene en cuenta estos espacios que están acá, porque como eso es el body, pues el body igual lo coloca por defecto, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Me alegra que les esté quedando claro. Igual, pues obviamente si tienen preguntas, lo importante es eso, ¿no? Aclararlas. Listo. Entonces, ok. Entonces, lo que siguiente que vamos a hacer ya es empezar también a crear las cajas internas. Bueno, cuando se requieren, ¿no? Porque no siempre va a ser todo cajas. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos en esta parte, tenemos como una parte donde va el logo, ¿cierto? Que sería como representado por esto. Tenemos el menú y tenemos también un botón, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad que tenemos acá? Pues que este está al lado izquierdo y este está al lado derecho. Quiere decir que, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Puedo crear cajas por dentro, puedo pues usar nuevas propiedades que son las que vamos a ir usando, que son propiedades de alineación, ¿sí? Pero acá vamos a ver ahorita en el siguiente, bueno, volvamos a conectarnos, les vamos a dar un problema que se nos puede presentar al momento de hacer maquetas con puras cajas, que pues obviamente tiene solución, ¿no? Pero que digamos que es muy recurrente a la hora de trabajar. Y pues les va a hacer la explicación teórica de qué es lo que pasa ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, entonces les estaba diciendo que aquí vamos a encontrar un problema muy común. Y es que, por ejemplo, en esta primera parte, digamos, yo voy a querer hacerlo con cajas por dentro. O sea, voy a crear, por ejemplo, acá una caja, ¿cierto? Que es esta. Y por dentro voy a querer colocar dos cajas, que va a ser una para ese espacio, le voy a decir que sea un porcentaje más reducido, digamos acá, y otro porcentaje acá, para esto, ¿sí? Digamos que, como les digo, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, hay unas con cajas, puedo por dentro solamente colocar las etiquetas y ya después por medio de clases ir organizando cada una, entonces no necesito, por ejemplo, como tal poner un div, sino que necesito solamente puedo colocar el espacio, ¿sí? O puedo hacer una sola caja, bueno, pues hay muchas formas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que una de las formas, tratando de llevar el orden de tener cajas por dentro de otras cajas, eh, lo que hay que tener en cuenta acá, o bueno, digamos que es crear las diferentes cajas que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos, ¿cierto? Es esta parte es
donde va el menú, esta parte de arriba. Entonces, voy a crear dos cajas. Voy a crear una caja aquí y voy a crear una segunda caja acá. ¿Listo? A esas cajas voy a ponerles aquí directamente, por el momento, esto de manera temporal, voy a ponerle un background color y a uno le va a poner agua marina y a otro le va a poner otro color. Voy a ponerle, por ejemplo, este, que lo habíamos usado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los dos espacios, las dos cajas. Actualizo acá. Bueno, perdón, me falta algo muy importante, me falta colocarle también una altura. Background color, sí, falta ponerle una altura, vamos a poner una altura de el 100%, ¿sí? Y ahí está. ¿Qué están ustedes visualizando? Que solamente me está mostrando uno de las dos cajas. Pero si yo voy por el inspector, pues obviamente aquí me tienen que aparecer ambas. Por ejemplo, el inspector me muestra que tengo esta caja y la otra está abajo, miren. La otra está eh, en la parte, digamos, escondida. Bueno, eso es porque pues, de pronto por lo que tenemos una altura fija y le estoy diciendo que sea el 100%. Vamos a decirle que sea el 50%. El 50% en ambas. Entonces, actualizo y ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, listo, ahí ningún problema, ya puedo solucionar esa parte. Pero entonces sí tengo un inconveniente y es que no es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando es que me quede una caja acá y otra caja acá. ¿Listo? Y eso que no le estoy diciendo ningún ancho. ¿Qué pasa si yo le coloco ancho? Pues vamos a decirle que sea un width del 50%. En teoría ella tiene que colocarme, ¿cierto? Ella tiene que quedar un 50 a un lado y 50 al otro. Vengo acá y actualizo. Y miren lo que pasa. Listo. Las cajas quedan de 50, pero no queda una al lado de la otra. ¿De acuerdo? Esto es, incluso voy a hacer una cosa acá al final. Voy a decirle que no sea de 50, sino que sea de 49%. ¿Sí? Listo, 49. O sea que ahí deberían de haber quedado ya las dos, una al lado de la otra. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo acá y tomo una de las cajas, con el inspector reviso una de las cajas, por ejemplo esta, bueno, aquí de pronto no se ve por las líneas, pero la caja como tal, a pesar de que tiene un 50%, él, digamos, abarca siempre el 100% del ancho de mi caja padre, o de como la contenga, a pesar de que yo diga que sea el 50% o el 49%, el 51% restante es de todos modos, digámoslo así, imaginariamente o visualmente no se ve, pero lo abarca, o sea, él siempre va a tener el 100%. ¿Sí? Y esto es lo que no me va a permitir hacer que una caja esté debajo de esté enseguida de la otra. Eso incluso lo vimos en la primera clase, donde yo les decía, les mostraba la diferencia entre un H1, un párrafo y un span, y les decía que el span era el único que, digamos, me permitía colocar un texto al lado del otro, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con los divs. Los divs, digamos, a pesar de que yo le diga que sean 49%, él siempre va a tomar el ancho o el 100% del ancho de la caja. ¿De acuerdo? A pesar de que visualizo solamente ese pequeño porcentaje. Entonces, para esto, nosotros vamos a usar, bueno, hay muchas formas de solucionarlo, ¿de acuerdo? Pero entonces una forma muy básica, que es a lo que yo siempre voy, es mostrarles, digamos, las bases, los principios, es usar la propiedad que se llama float. ¿Listo? Una propiedad llamada float. La propiedad float lo que hace es hacer que un elemento flote. Digamos que esa sería prácticamente también la traducción. Float sería flotar, ¿sí? Pero para eso voy a mostrarles acá, voy a hacerles un pequeño dibujo. Voy a mostrarles aquí la pizarra, voy a mostrarles la pizarra. Ahí están viendo la pizarra, ¿cierto?
Bueno, me disculparán si no puedo dibujar bien porque pues igual es difícil acá. Yo tengo acá, aquí yo estoy viendo, este es el ojo, ¿cierto? Aquí yo estoy viendo mi sitio. Entonces yo tengo una página y la página está de esta manera. Y aquí yo estoy visualizándola, estoy viendo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí yo tengo los diferentes elementos, entonces voy a dibujarlos en una especie de perspectiva. Entonces voy a decirle acá que yo tengo acá un elemento menú, ¿cierto? Acá tengo, creo que yo tengo que hacer más líneas más bonitas. Esperen un segundo, acá borro. Entonces, digamos que aquí yo tengo una perspectiva, lo estoy mostrando en perspectiva similar a la de la diapositiva, similar a esta, ¿de acuerdo? Entonces tengo esa línea, tengo acá, esta es mi página web y yo la estoy viendo, desde acá la estoy viendo de frente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá un espacio, una línea que va a ser el título, ¿cierto? Aquí pues está la parte de la imagen, perdón, acaba el menú, acaba la imagen y aquí pues van otras cosas. ¿Listo? Así digamos esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aplico una propiedad float? Pues digamos que esta caja que estamos viendo acá, digamos que la voy a aplicar a este elemento, voy a aplicarlo a este elemento que estamos viendo acá, ¿sí? Voy a aplicarlo a la propiedad float. Pues lo que hace prácticamente es que la caja sale, flota, o sea que visualmente la caja se vuelve hacia adelante, ¿sí? O sea, la caja se va a volver así, ¿de acuerdo? Esta caja se vuelve, como estaba antes, aquí se vuelve flotante, o sea, sale o sobresale. Entonces, ¿qué pasa? Que al pasar eso, esta parte desaparece. Desaparece esto y desaparece esto. Obviamente la línea que lo contiene no, perdón. La línea, eso no. Desaparece la caja. ¿Listo? Desaparece la caja. O sea, lo que estaba acá pasa a estar flotando. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que las cajas que estén debajo, las cajas que llegan a estar debajo, van a subir. Porque, pues, digamos que esta caja está flotando. Entonces, esa caja está por encima o está como en otra parte, en otra sección, ¿sí? Y entonces, visualmente, ¿por qué pongo, digamos, el dibujo aquí del ojo? Porque visualmente nosotros no vemos esto, ¿sí? Porque pues, la página la estamos viendo siempre de frente. Entonces nosotros visualmente no lo estamos viendo, pero digamos que al momento de colocar float, lo que hace es que mi caja se vuelve flotante y los elementos que están encima, o perdón, debajo, van a subir, ¿de acuerdo? Esto pues porque en algún momento nos va a pasar que este elemento va a quedar detrás de este recuadro de color rojo, ¿de acuerdo? O sea, esto que estamos viendo acá va a quedar detrás, va a quedar por acá. Y este elemento rojo pues va a taparlo. Eso pues ya depende de la altura de cada uno de los dos elementos. Pero entonces a lo que voy haciendo referencia es que al momento de usar la propiedad float, mi caja se vuelve flotante. Eso es lo que sí me va a permitir es manipular el ancho de mi caja, que es a lo que vamos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a compartir nuevamente pantalla, ¿sí? Entonces vamos a ponerle esas propiedades. Entonces, voy a colocarle acá, voy a crear acá, perdón. Voy a borrar esta parte. Y voy a colocarle a esto una clase que se llame icono. Pues ahí va a ir colocado el icono. Y acá vamos a colocar botones. Son dos clases que estoy creando. Icono y botones. Entonces vengo acá, creo otra clase que se llame icono y otra clase que se llame botones.
Entonces, por ejemplo, en el icono le voy a decir a él que tenga un ancho de un 30%, ¿cierto? Voy a decirle a él que tenga, bueno, la altura no me interesa, un background color para identificarlo, que va a ser este color. Y le voy a decir a él que tenga la propiedad float. De la propiedad float tenemos, bueno, tenemos estas, pero pues principalmente se usan estas dos, left y right. ¿Qué pasa? Que al momento de que un elemento flota, nosotros tenemos que decirle una dirección de flotar. Él se va a ir a la izquierda o se va a ir a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a decir acá que flote generalmente y por defecto se usa el float left, o sea, float a la derecha, float hacia el lado derecho. Esto pues por si la caja llega a ser más pequeña, ¿no? Porque pues si es 100% pues no se va a ver eso. Pero si yo le pongo que la caja sea más pequeña, en este caso como estamos haciendo acá, pues voy a decirle que mi caja flote hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, ya aquí en botones pues voy a hacer lo mismo, voy a crear acá una caja con el 70%, voy a decirle que tenga un background, en este caso naranja, y voy a decirle que también flote. Pero este flote, bueno, puedo dejarlo también a la izquierda. ¿Por qué lo puedo dejar a la izquierda? Pues porque cuando una caja se acomoda, la otra caja se va a acomodar al lado enseguida digamos, se va a acomodar al lado enseguida de la otra caja flotante. O sea, las dos se van a ir a la izquierda. ¿Listo? Las dos se van a ir a la izquierda, pero pues digamos que también hay una jerarquía. Pues como esta está escrita primero, acá, esta está escrita primero, pues primero va a ser esta y después se va a colocar esta. ¿Listo? Entonces, ya colocamos nuestro elemento flotante en ambas partes, ya le colocamos el porcentaje y el color. Bueno, creería que sí vamos a necesitar una altura para poder visualizar. Así la caja que sea un height del 100%. En ese momento ya le podemos colocar altura porque recuerden que ya estos están dentro, son hijas de esta etiqueta header, la cual tiene una altura fija. Entonces colocamos aquí el height del 100%. Entonces actualizamos y listo, miren, ahí tenemos nuestras dos cajas, ¿sí ven? Entonces ya están flotando, ya están flotando. ¿Qué quiere decir con que estén flotando? No sé si ustedes, bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a revisar con el inspector, que es el que nos da todo esto. Vamos a revisar la caja de color azul. Bueno, creo que en este caso no pasa nada, o sea, no se daña de pronto que quede una cosa por debajo de la otra, porque digamos que lo que hicimos que al momento de flotar lo colocamos dentro de una caja que tiene un alto fijo, o sea que no afecta con relación a estos otros elementos, ¿de acuerdo? O sea, lo que hoy les explico nuevamente es que estos elementos son flotantes, listo, son flotantes, pero como esta caja tiene una altura fija, ¿sí? Recuerden que yo puedo quitarle esto y la caja no se va a dañar de alto, ¿sí? La caja no se daña en el alto. Entonces, ¿qué pasa? Que los otros elementos pues no tienen problema, porque esos elementos al estar a la misma jerarquía de este, pues se entienden, ¿sí? O sea, yo puedo borrar esto, actualizo y no pasa nada, mi página no se afecta. Entonces, pues los elementos se vuelven flotantes, pero no me afecta como tal. ¿Cuándo me puede afectar? Pues cuando esto, por ejemplo, está, no sé, al mismo nivel de esos elementos flotantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar acá un div y ese div voy a ponerle acá, bueno, no voy a ponerle una clase porque solamente para mostrarles. Voy a decirle acá que tenga un background, este verde que es bien reginante, y voy a decirle acá que tenga, no sé, lo mismo, una altura del 100% y puede ser un width también del 100%. ¿Sí? Entonces, este elemento, vamos a revisarlo donde aparecería acá. Si actualizamos, si ustedes se dan cuenta no aparece. ¿Por qué? Porque esos elementos están flotando, o sea, están por delante de él. ¿Sí? Y el elemento, a pesar de que sí está ahí, aquí al señalarlo me dice que está acá, pero pues está detrás.
¿sí? Es como si fuera una capa superior. Esto acá, bueno, acá yo tengo la opción de eliminar por un momento esta parte y voy a eliminar también esta otra. Al eliminarla, miren que aparece, sí estaba detrás, ¿eh? Sí estaba detrás. Solamente que los elementos flotantes lo están tapando, ¿sí? Porque están por encima de él, están adelante. ¿Sí queda clara esa parte como del float, muchachos? Sí, claro, yo subo los videos. Tengo varios pendientes de subir, pero sí los estoy grabando para subir. ¿Queda clara esa parte del float? Bueno, como les digo, lo más importante es como tener en cuenta este dibujito que está, bueno, que no es tan bueno. O espéreme, si de pronto puedo buscar acá. No sé si exista un dibujo en internet que represente Profe, esto. una pregunta. Dime. ¿Usted sube los videos? Sí, sí, ¿Y los de la clase pasada también los subió? sí, exacto. Los de la clase pasada. No, no Ah, los he subido, los de la clase pasada no los he subido, pero sí los tengo pendientes por subir. Lo que pasa es que YouTube ha estado como molestando, ¿sí? sí, señor. Entonces, ayer intenté subirlos y no me dejó, no me deja, o sea, no sé. Y pues estaba, no sé si, bueno, me ha estado molestando mucho YouTube. Vamos a ver si me deja subirlos. Les voy a Bueno, mostrar señor. con esta imagen. Esta imagen representa un poco lo que les traté de dibujar, ¿sí? Como les decía, cuando yo coloco un elemento flotante, que son estos dos cuadritos que estamos viendo acá, ¿sí? Cuando yo coloco un elemento flotante, lo que hace es que quedan por delante, quedan como una capa por delante de lo que estaba por detrás, ¿sí? Entonces, cuando las cajas no tienen ese float, pues se acomodan como si fuera un rompecabezas, una delante de la otra, ¿de acuerdo? Pero al poner el float, lo que estoy haciendo es que esa ficha o ese espacio queda delante, ¿sí? Queda como en una fila diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el float, que el float sale, flota hacia adelante. Esta sería como la explicación. Entonces, aquí también pues se está representando eso en dibujito, ¿no? Por eso es que se ve, por eso es que ustedes ven que el cuadro float está por encima y acá atrás se alcanza a ver las otras cajas, ¿sí? Y pues me está diciendo que aquí puede flotar a la izquierda, que se va a ir siempre hacia este lado, o hacia la derecha, que se va a ir hacia este lado. ¿Listo? Entonces, el elemento flotante, lo más importante es eso, es que sale a una capa adelante. Es como si ustedes armaran, no sé, unas fichas de rompecabezas, ¿sí? Y un paso adelante, una línea adelante, empiezan a armar ustedes otra hilera de bloques de, ¿de qué? De rompecabezas, ¿sí? De Lego. Entonces, eso que ustedes están haciendo es como si ustedes estuvieran diciendo que ese elemento flotara hacia adelante. Por eso se le llama capas. Por eso es que lo dibujo desde el lado de vista, digamos, desde la perspectiva del ojo humano, porque el ojo humano nosotros no estamos viendo aquí los efectos, ¿sí? Pero acá lo que está pasando es que estas cajas están por delante de estas, o sea, está hacia adelante, ¿sí? ¿Sí? Están en otra, digámoslo así, están en otra hilera, están en otra hilera, ¿listo? Están en otra hilera. ¿Sí queda claro, muchachos? Esto es importante pues que ustedes lo tengan claro. Pues yo, instructor, le estaba haciendo así como se está diciendo ahí, pero no me aparece esto ahí flotando una que es la de, ¿llama? La de los iconos no me aparece, antes aparece el fondo, que es el primer div que se hizo. Eso es lo que me aparece nada más. Solamente le aparece el de este lado. Sí, solamente es de la derecha. Ok, pues bueno, lo importante es que las dos cajas tengan el float, ¿no? No solamente una. Las dos cajas sean float, porque si usted coloca solamente una, pues lo que está diciendo es que listo, él se vuelve flotante, pero pues la de abajo, al no ser flotante, la siguiente caja no ser flotante, pues va a tomar el 100%, ¿sí? O sea, si yo le quito a una de ellas el float, no sé si de pronto sea ese el error, si yo le quito a una de ellas el float, pues ¿qué va a pasar? Pues, que me va a aparecer este, pero este va a aparecer debajo. ¿Sí ven?
Bueno, perdón, no me aparece debajo. No me aparece debajo, ¿por qué? Porque se está flotando encima de este. El naranja realmente está abarcando todo esto. Desde que se ha colocado debajo. El naranja está abarcando todo esto. Y recuerden que el naranja tiene el 70%, o sea, de aquí hasta acá es 70%. Y aquí pues estamos viendo que el elemento color agua marina está flotando, o sea, está por delante de esta acá. ¿Sí? Ahora, aquí debajo, más o menos por este lado, tiene que estar la otra caja que colocamos, que era esta. Esta caja tiene que estar más o menos aquí abajo, por acá. Si lo revisamos con el inspector, miren, ¿sí ven? Ahí me lo señala. Ahí está debajo. ¿Por qué? Pues porque ese está tomando el 100% y el otro 100% está acá. ¿Sí? Está colocando debajo. Entonces, toca revisar es eso, que los dos elementos sean flotantes. Sin importar que, no importa como les digo que los dos sean LED, no hay ningún problema porque la caja al flotar queda una y la otra pues también se va a tratar de ir al lado izquierdo, pero pues aquí hay otro elemento. ¿Sí? Entonces, eso es digamos la parte del float. Es como si estuviera organizando, estuviera colocando una fila adelante, pues que estos dos hacen parte de esa misma fila, ¿no? Estos elementos flotantes. Y las otras están por detrás. ¿De acuerdo? Los otros elementos están por detrás. Entonces, como les digo, lo importante es eso, que queden con el float, con la propiedad float. Y pues el porcentaje, ¿no? Porque igual de todos modos, si yo me paso un poquito el porcentaje, yo coloco acá 75, pues acá ya me está sumando 30 y 75 ya son 105%. Entonces, revisemos qué puede pasar ahí en este caso. ¿Sí ven? Flota, porque mire cómo está quedando por encima de la capa azul. ¿Sí? Está quedando por encima de la capa azul, está flotando. Pero está quedando por debajo porque ya se sobrepasa el 100%, ya estamos sumando 105. ¿Sí? Pero ahí está quedando flotante, incluso por encima de la capa azul. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle nuevamente que sea 70. Ahí está. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros dos elementos. Incluso esto podemos estarlo cuadrando. Mira, no sé si de pronto acá, al quitarle el width, vamos a ver qué pasa. No, sí es necesario ponerle width. Listo. Aquí lo que podemos hacer es jugar con un poco con ese porcentaje para que mi espacio del botón se vuelva más pequeño. Entonces aquí voy a decirle que sea 20. Acá voy a decirle que sea 80. Listo, ahí está. Y entonces aquí voy a colocar el botón no, el icono de la página web, y aquí a este lado voy a colocar los elementos de tipo menú y después voy a colocar un botón. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar, vamos a mirar cómo poder colocar los elementos de este lado. Vamos a hacer el menú. Entonces, para eso vamos a hacerlo. Es que eso todavía no lo hemos visto. Vamos a hacerlo algo muy sencillito. Vamos a hacerlo acá, donde dice botones. Vamos a colocar puros spam. ¿Listo? Una lista como con spam. Porque recuerden que los spam sí no tengo el problema de estar que se coloquen uno debajo del otro, sino que se están colocando al lado. Entonces, con sus editores de códigos, ustedes pueden usar abreviaturas. Eso también yo lo voy mirando. Cuando yo le pongo, por ejemplo, la etiqueta spam, que no necesito ni siquiera muchas veces abrir las llaves de apertura y cierre, o sea, el signo mayor, el signo menor y el signo mayor, solamente lo escribo así spam, él me va a reconocer que voy a escribir una etiqueta. Muchas veces incluso cuando escribo me aparece acá. Entonces, yo le puedo decir a que eso me lo multiplique 5 veces. Y aquí me está mostrando incluso el resultado. Lo que va a hacer aquí es que él va a crear 5 elementos. Entonces le doy Enter o tabular y él me crea acá 5 elementos. ¿Sí ven? Entonces eso me ahorra mucho trabajo. Esto también es una de las cosas importantes que tienen los editores de código. Entonces voy a poner acá inicio, voy a poner acá nosotros, esto como es una página supuestamente de juegos, entonces nosotros no, noticias, vamos a colocar acá,
noticias, inicio, noticias, no sé, categorías. Vamos a colocar, bueno, vamos a dejarlo con menos elementos y acá vamos a colocar contacto. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar cómo quedaría. Listo, aparece a este lado, ¿cierto? Aparece a este lado, ¿por qué? Pues porque él va a tomar que los elementos se coloquen, digamos, siempre por defecto él va a tomar al lado izquierdo. Lo necesitamos acá al lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a decirle a él que creemos una caja y todos sus elementos van a quedar dentro de una caja. Y esta caja, vamos a colocarle acá una clase llamada, bueno, es que ya tengo la palabra menú usada. Vamos a colocarle acá enlaces. ¿Sí? Una clase enlaces. Entonces le voy a decir acá que creemos una clase llamada enlaces. Le voy a decir que me flote al lado derecho, ¿cierto? Un float right, perdón. Bueno, creería que con eso quedará. Vamos a ver si nos va. Listo, aquí está. No se alcanza a ver mucho por el color, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es que acá en enlaces, en la clase enlaces, que ya hicimos que nuestros elementos flotaran, pues coloquémosle un color general, ¿no? Un color blanco. Entonces, actualizamos. No me tomo. No me tomo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a explicarles algo, ya teniendo en cuenta lo de las clases, lo de, bueno, bla, bla, bla. Voy a explicarles algo que está un poquito más adelante. Voy a saltarme lo de la parte web responsive, que eso lo podemos ver en la próxima clase. Y voy a mostrarles esto que estamos viendo acá, esta parte, que es lo que seguiría. Decía aplicar clases a selectores específicos. Yo les decía a ustedes en la clase anterior que no solamente se podía usar la clase, el ID, ¿cierto? La etiqueta, sino que también yo puedo tener unos que son un poquito más avanzados. Entonces vamos a ver uno de esos un poquito más avanzados. ¿Y es cuál? Que yo puedo hacer combinación. Recuerden que esto va siempre de lo más general a lo más específico. Entonces yo puedo hacer combinación de clases y elementos para crear clases un poco más específicas. O bueno, clases no, estilos un poco más específicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero que los span, el texto que está dentro del span quede color blanco. Pero no quiero, ojo, no quiero crear acá span y decirle blanco, decirle color blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto en otro lado vaya a colocar un span, y no quiero que sea color blanco, sino que sea color negro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí pues va a haber un conflicto, ¿cierto? Entonces yo puedo colocarle selectores que son más específicos, que son estos que estamos viendo acá, selector específico. Y lo que quiere decir acá es que existen dos nomenclaturas. En este momento solamente vamos a conocer la que necesitamos para este ejemplo, que es esta, de selector descendente. Si ustedes se dan cuenta, aparece, bueno, una etiqueta que puede ser reemplazada también por una clase o por un ID, como ustedes deseen. O sea, todo esto es totalmente configurable con clases, con ID o con etiquetas CSS, perdón, etiquetas o propiedades HTML, ¿sí? Entonces, yo puedo combinarlas, no siempre tiene que ser esta regla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay un espacio diferente de ese, ¿sí? Entonces, este espacio significa que él va a aplicar este estilo CSS a todos los elementos que tengan la clase aviso, pero que a su vez estén dentro de un párrafo. ¿Sí me hago entender? O sea, elijo, o sea, tiene que haber un elemento, no me está diciendo cuál, un elemento que tenga la clase aviso, que sea hijo de un párrafo. Entonces, ahí me va a aplicar este CSS. ¿Listo? Diferente a este, que ese no tiene espacios, este va unido. Ese significa, de una vez para explicarles, este significa que va a aplicar este estilo a un párrafo que tenga la clase aviso. Quiere decir que no va a aplicar a cualquier párrafo. Este no va a aplicar el CSS a cualquier párrafo, solamente a un párrafo que tenga la clase aviso. Y este
a un párrafo que por dentro tenga un elemento que tenga una clase aviso. Entonces vamos a usar este. Voy a usar este. Entonces le voy a decir acá en mi editor que a un div que por dentro tenga un span, o sea, a un div, es este, tenga por dentro un span. Pero entonces analicemos algo. Este div tiene una clase, entonces me queda mucho más fácil. Entonces yo le pongo acá, en vez de ese div, lo reemplazo por enlaces. Entonces le digo a él acá que el elemento que tenga la clase enlaces y por dentro tenga un span, colóquele el color blanco. Vamos a ver si sirve porque creo que eso también tiene un orden. Actualizamos. Listo, ahí quedó mi color blanco. ¿Sí lo saben? ¿Por qué digo que, por qué dudé en un momento si estaba aplicando? Porque es que el CSS, o lo que yo coloco acá, se aplica al último elemento. ¿Listo? Al último elemento que yo coloque. En este caso, sí, se está aplicando el color a los elementos span. ¿De acuerdo? Volviendo a la explicación de la presentación, entonces es un elemento que tenga la clase enlaces, ¿cierto? No estoy especificando cuál, si quiero especificarlo pues no hay ningún problema. Que por dentro tenga, ¿cierto? Que por dentro tenga la etiqueta span. ¿Listo? Que por dentro tenga la etiqueta span. ¿Sí? Entonces, claro, él va a buscar acá un elemento que tenga la clase enlaces y por dentro tiene span, entonces a este le va a aplicar. Pero si yo coloco más span por acá, entonces si tenga, no creo, no tengo, no me va a aplicar ese CSS porque no está cumpliendo con esta condición. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente acá al navegador, actualizamos y ahí tenemos nuestro menú. ¿Listo? Nos faltaría solamente colocar el botón acá, pero pues ya nos quedan 3 minuticos de esta clase. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con eso. ¿Listo? Para la próxima, no mentiras, para la próxima clase no. Más adelante, cuando estemos viendo un poquito, cuando les explique un poco más esta parte, vamos a hacer un ejercicio que lo hice con los muchachos de manera presencial y pues lo vamos a hacer de manera virtual. Yo les voy a decir a ustedes una lista de elementos muy complejas y ustedes me van a tener que hacer el HTML. ¿Listo? Eso lo hicimos, yo por ahí tengo incluso en una agenda tengo los ejercicios que le hice en los grupos y de ahí puedo sacar varios. Entonces va a ser muy interesante pues para ver que ustedes comprendan eso. Va a ser, como les digo, va a ser un nivel muy complejo. Y esto también era lo que les hablaba en algún momento de los hijos, de los hermanos, de los primos, va a ser esta parte también de los selectores. ¿Listo? Muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de despedirnos. Profe, yo esto es sobre la entrevista. Los instructores ya saben de qué tema trae la entrevista o lo del software. Yo les expliqué muy por encima porque yo les dije que ustedes les iban a explicar. ¿De acuerdo? Ustedes como son los desarrolladores, los de la empresa de desarrollo, entonces yo les expliqué muy por encima porque que en la reunión pues tocamos algo el tema de que organizar el material y todo eso. Entonces yo les dije, miren, con los muchachos estamos desarrollando un proyecto que se va a encargar de hacer como una especie de repositorio, de biblioteca donde se pueda subir ese material. Entonces me dijeron, uy, perfecto, me parece bien, no sé qué. Entonces en esos días, sí, María Fernanda, voy a hacer eso. Entonces, en estos días, yo les dije, en estos días se van a poner en contacto con ustedes para hacer la entrevista. Me dijeron que sí. El único que de pronto no estaba enterado en ese momento es el profe César, pero pues como ustedes tienen más contacto con él, pues no hay ningún problema. Ustedes le dicen en la clase, ¿sí? Le dicen, profe, vamos a hacerle una entrevista, entonces en qué momento podemos sacar el espacio para hacerlo. O puede ser entre la misma clase con él, que saquen el tiempito. Entonces, pero los demás pues ya les dije para que ustedes pues poco a poco se vayan poniendo con ellos en contacto. Yo les dije que esos días me dijeron que sí. Incluso el profe Jesús Ariel me dijo que él dentro de su tesis de maestría estaba, digamos, se basó en algo muy parecido, algo, digamos, tiene algo que ver con lo que queremos, ¿sí? Entonces él nos dijo que, y creo que las personas que ya han tenido entrevista con él, pues va a ser un poco más extensa, que él les va a querer explicar más o menos qué es lo que él ha hecho en la maestría. Pero entonces dijo que podía ayudarnos y podía poner a disposición todo lo que él, digamos, ha investigado para su maestría, para poder complementar, digamos, el software que queremos hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos vemos nuevamente el lunes. Recuerden, el lunes 7 de la mañana.
pues continuamos trabajando en la parte del proyecto y continuamos trabajando en la parte también de la parte de CSS. ¿Listo? No, no se escucha, no se escucha. Ya, igual ya se va a cortar, muchachos. No sé si tengan alguna otra pregunta, me la escriben por favor antes de que se termine. Listo, yo subiré los videos, ¿listo? No se preocupen que ahorita me pongo a hacer eso. Listo, muchachos, feliz fin de semana.